Hace unos días veía una película cuyo nombre no recuerdo todo y la verdad es que no quiero recordar. Pero lo que no puedo olvidar es la banda sonora. Aquella música producida por un muy particular instrumento cuyo sonido es extrañamente interesante. Me di a la tarea de investigar y vaya sorpresa, resulta que era un Theremin. Con todo esto me surgieron varias dudas. Por ejemplo, ¿qué es esa cosa llamada Theremin y cómo es que funciona? O si la física nos sirve para crear música. Así que acompáñenme a descubrirlo aquí en Pinzones Cuánticos. Mi nombre es Jesús y comenzamos. El Theremin o heterófono es un instrumento musical que revolucionó la manera de hacer música y volvió a su creador toda una celebridad en los años 30 y logró que películas y series de ficción sonaran más futuristas y tuvieran un ambiente más marcado de suspenso. Fue el primer instrumento electrónico del mundo cuya particularidad estaba en poder tocarlo sin tener que tocarlo. Es decir, sin tener contacto físico alguno, como se acostumbraba con instrumentos como el violín o el piano. Su diseño clásico consiste de una caja de madera con dos antenas en cada extremo. La antena vertical controla el tono, y mientras más cerca esté nuestra mano, más agudas van a ser las notas, y mientras más lejos esté, más graves van a ser. Por otro lado, la antena horizontal controla el volumen a medida que subimos o bajamos nuestra mano. Para poder entender el funcionamiento de este maravilloso instrumento debemos hablar de su creador. Corría el año de 1919 en la Unión Soviética cuando el físico y violonchelista aficionado Lev Sergeyevich Theremin, o León Theremin para los cuates, inventó la primera versión de su heterófono. Dato curioso, y es que antiguamente se usaba la palabra éter para designar un supuesto fluido invisible que se encontraba en todas partes. Esta idea fue descartada años más tarde, pero León Theremin quiso llamar así a su instrumento heterófono por la manera en la que era creado el sonido. Pero ustedes, amigos y amigas, se preguntarán ¿y cómo fue que se le ocurrió? Pues la historia va más o menos así. León Theremin se encontraba en su laboratorio experimentando con sonidos de alta frecuencia mediante antenas de radio, campos electromagnéticos y un dispositivo que le permitiera medir la densidad de los gases. En su dispositivo experimental decidió agregar un medidor y un silbido producido por antenas de radio a modo de alarma que pudieran cambiar su tono dependiendo de la densidad del gas. Mientras trabajaba en ello, descubrió por casualidad que al pasar su mano muy cerca de la antena de radio, la frecuencia del silbido se modificaba generando distintos tonos. Y como Theremin también era músico, se dio cuenta de que podía aprovechar esto para producir distintas notas musicales. Así es, una serendipia. Irónicamente, Theremin no buscaba crear un instrumento, pero no dejó pasar la oportunidad de crear uno que pudiera tocarse únicamente moviendo las manos en el aire. Combinando sus habilidades como músico aficionado, su pasión por la electrónica y su formación como físico, lo logró. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? Años después presentó su invento ante dirigentes rusos que, fascinados por el sonido, decidieron enviar a León Theremin a viajar por el mundo para promocionar el instrumento de la madre Rusia. O al menos eso es lo que le contaron. Y el resto es historia. Ahora bien, analizando la música de este instrumento desde la ciencia, ¿qué tiene que ver con su desarrollo? La física. Theremin se dio cuenta que el cuerpo humano, por ser un conductor de la electricidad, es decir, que puede considerarse como un dispositivo eléctrico en cuyo interior hay electrones, este interfería sobre los campos electromagnéticos de una antena conectada a un circuito eléctrico. Y esto ocurría cada que pasaba la mano cerca de la antena, produciendo tonos de distinta frecuencia. Pero lo que realmente sucede es que nuestra mano y la antena forman un capacitor completo. ¿A qué me refiero con esto? Primero debemos de aclarar que un capacitor consiste de dos placas conductoras que nos permiten almacenar carga eléctrica. En medio de estas dos placas existe un material aislante llamado dieléctrico, el cual, además de separarlas, nos permite que el flujo de electrones vaya de un lado a otro en ciclos regulares, de modo que tengamos una corriente alterna en cuanto lo conectemos a una fuente de energía eléctrica. Entonces, si la antena funciona como una placa, el aire como un dieléctrico y nuestra mano como la otra placa, lo que tendremos será un capacitor completo.
Conociendo lo anterior, sabemos entonces que el movimiento de la mano produce un cambio en la intensidad de la corriente alterna, lo que nos permite controlar las oscilaciones de la corriente. Pero, ¿cómo? Resulta que si nosotros acercamos la mano a la antena, entonces las placas de nuestro capacitor estarán más pegaditas, de modo que se almacena más carga eléctrica y entonces la frecuencia con la que oscila la corriente será más baja, mientras que si nosotros alejamos la mano, las placas de nuestro capacitor estarán más alejadas, almacenarán menos carga y esto implicará que la frecuencia con la que oscila la corriente sea más alta. Aunque todo esto aún no acaba de darle mucho sentido a cómo es que funciona el Theremin, y es que aún nos falta un fenómeno más que hace que las frecuencias sean distintas a las generadas y nosotros podamos escucharlas. A este proceso se le llama heterodinación, que básicamente consiste en mezclar dos frecuencias a fin de obtener una frecuencia distinta a la de entrada. Todo esto ocurre en un circuito interno del Theremin. Y agárrense, porque a partir de este fenómeno el orden de las frecuencias dependiendo de la proximidad de nuestra mano cambia. Así que ahora mientras más cerca esté nuestra mano, más alta será la frecuencia y mientras más lejos esté, más baja será la frecuencia. Y después de todo este rollo, la señal se amplifica y se envía a una salida de audio, en donde se genera una onda sonora que nosotros traducimos como un tono. Y así es, damas y caballeros, como se hace la música del Theremin. Y algo parecido sucede con la antena del volumen. Y fue gracias a este principio físico que se hicieron el terpsicón, el cello Theremin, el ritmicón y el teclado Theremin, convirtiendo a Leon Theremin en el primer pilar de la música electrónica. A más de un siglo de haber sido inventado este instrumento musical, ha sido usado en varias películas o series de ciencia ficción como Star Trek, Los Simpson o Doctor Who. Incluso ha sido implementado por grupos musicales como Led Zeppelin, Radiohead, Pink Floyd, The Beach Boys o varios compositores clásicos o contemporáneos, o para hacer sonidos experimentales. Por lo que sin duda, esta es otra aplicación maravillosa de nuestra amiga, la física. Y ahora que ya sabes un poco más de cómo la física nos ha dado instrumentos poco usuales y que en algún momento has escuchado, aunque sea de manera indirecta, te invito a dejarnos tu like, suscribirte y pegarle a la campanita si es que aún no lo has hecho. Recuerda que puedes revisar las sugerencias que dejamos en la descripción del video y dejarnos un comentario con algún tema que quisieras que abordáramos en uno de nuestros próximos videos. Esto fue Pinzones Cuánticos y nos vemos en la próxima.